Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos. Daniel Noboa vuelve a encargar la presidencia a Cynthia Gelibert para hacer campaña. Ocurre en medio de una reunión de la Corte Constitucional. En este momento analiza ese y otros temas. Fausto Yepes ya mismo nos dará detalles. Hola, Diana. Hola Milton, amigos, muy buenas noches. Y en otro tema, el temor de los migrantes en Estados Unidos a ser deportados por las nuevas reglas de Donald Trump aumenta. En breve, Alcibiades Onofre nos dará detalles desde Nueva York. Ya les contamos, empezamos con temas nacionales. A esta hora se espera que el Pleno de la Corte Constitucional resuelva sobre la constitucionalidad de los decretos 494 y 500 sobre la ausencia temporal por fuerza mayor de Daniel Noboa. Vámonos, como ya vimos, con Fausto Yepes para que nos cuente detalles desde la Corte Constitucional. Fausto, buenas noches. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Expectativa por lo que pueda resolver la Corte Constitucional respecto de los decretos 494 y 500 del presidente Daniel Noboa, es decir, sobre la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, además de la ausencia temporal del presidente Noboa por supuesta fuerza mayor, y esto para ser parte de la campaña electoral. El proyecto de sentencia está a cargo de la jueza Carla Andrade. La sesión se instaló alrededor de las 11:30 de la mañana acá en la Corte Constitucional. Posteriormente, cerca de la 1 de la tarde, se supo que ya se conocía respecto de este proyecto de sentencia. No se ha conocido respecto de una resolución hasta el momento. Recordemos que Noboa ha justificado su campaña electoral como un hecho de fuerza mayor y aduce que los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público podrían causar una fuerza mayor. Pero hoy, 23 de enero, Noboa lo volvió a hacer con el decreto 512, que lo tenemos precisamente en pantalla. Esta vez dispuso mantener la designación de Cynthia Gelibert como vicepresidenta de la República, mientras Verónica Abad se presenta en Turquía como parte de las funciones que le fueron delegadas. En concreto, se espera que la Corte Constitucional se pronuncie respecto de los dos primeros decretos, 494 y 500. No obstante, hace pocas horas se conoció de un nuevo decreto firmado hoy, el decreto 513, que precisamente lo podemos tener ya este momento en pantalla. Y esta vez nuevamente encarga la presidencia de la República a Cynthia Gelibert. De acuerdo al texto de este decreto, el 513 dice: encargar la presidencia de la República al economista Cynthia Gelibert, vicepresidenta de la República, de acuerdo al artículo 150 de la Constitución de la República, desde las 6 de la mañana del día viernes 24 de enero del 2025 hasta las 6 de la mañana del día lunes 27 de enero, en razón de la ausencia temporal del presidente de la República. Es decir, lo que ha ocurrido hoy con los decretos 512 y 513 es exactamente lo mismo que se está analizando en la Corte Constitucional respecto de la constitucionalidad o no de los decretos 494 y 500. ¿Cuál será la resolución? Se conocerá seguramente en las próximas horas y estamos a la expectativa de esta polémica resolución sobre los decretos ejecutivos. Estaremos pendientes para informarnos de lo que ocurra acá. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, una buena noche para todos. Buenas noches, gracias Fausto. Y la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana nombró a Raúl González como superintendente de bancos por una interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional. Previamente, el Consejo designó a Roberto Romero para que ocupe el cargo. Este miércoles, la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social echó abajo la designación de Roberto Romero como superintendente de bancos. La mayoría, denominada como la Liga Azul, aprobó con 4 votos a favor la designación y ratificación de Raúl González como autoridad del organismo de control del sistema financiero desde julio de 2022 y a Roberto Romero como superintendente desde el año 2027. ¿Qué es lo que ocurrió? El 11 de agosto de 2022, Raúl González fue posesionado superintendente de bancos en la Asamblea Nacional. Sin embargo, su posesión fue anulada por una acción de protección. Ahí asumió el cargo Guadalupe Cabezas como superintendente subrogante. Posterior a ello, Roberto Romero fue designado como la autoridad de la superintendencia, pero en julio de 2024 desistió de presidir la superintendencia de bancos. El 2 de septiembre de 2024, el presidente Daniel Noboa envió una terna al Consejo para asignar a una nueva autoridad. Esta estaba encabezada por Roberto Romero y el 4 de diciembre, el
CPCCS lo designó. No obstante, en diciembre, González ganó una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, de manera parcial, en la que se precisaba que no hay prohibición para que ocupe el cargo. No obstante, también indica que no implica afectación a ningún proceso que se haya consolidado respecto a la elección de la autoridad de la Superintendencia de Bancos. Ante ello, el Ministerio de Gobierno ha denunciado que la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana busca apoderarse del control del sistema financiero. Mientras tanto, Guadalupe Cabezas continúa como Superintendente de Bancos subrogante. Por su parte, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, luego de las acciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ha manifestado que considera que se ha configurado un escenario de inseguridad jurídica. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Tras sus meses de maternidad, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, acudió a la Asamblea y entregó su informe y rendición de cuentas. Dijo que la institución logró desarticular una estructura criminal que involucra a altas autoridades en casos de corrupción. Fue en los estrados donde se demostró con suficiencia probatoria en cada uno de los casos la responsabilidad de los acusados. Y aquí estamos, no he huido, aquí me encuentro. Con esta frase y un pedido puntual a la Asamblea Nacional cerró la que dijo será su última rendición de cuentas. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien reapareció este jueves en el Pleno del Parlamento tras unos meses de ausencia por maternidad. Eso es la Asamblea Nacional. Representan a todos los ecuatorianos. Sin embargo, hemos visto cómo se ha convertido en una palestra de sentenciados y prófugos. Que eso no suceda nunca más. Se tomó algo más de 30 minutos para detallar el trabajo hecho por la Fiscalía en el 2024 y parte de sus 6 años en funciones. Entre otros datos, dijo que desde su despacho la institución logró 51 sentencias condenatorias en casos de corrupción, donde se han visto involucradas altas autoridades como Purga, Plaga, Independencia Judicial y Metástasis. Se logró desarticular a esta estructura, que no solamente había manchado a la Judicatura, sino también a la Corte Nacional, a la Policía Nacional, al SNAI, y que también puso sobre la mesa una realidad que vemos a diario, pero que no sabíamos entender: cómo estaban operando los abogados en libre ejercicio. Sobre su gestión, dijo que la Fiscalía cuenta con un presupuesto anual de $142 millones y que de eso ha ejecutado el 99%, que ahora existen 923 fiscalías en las provincias y que dan seguimiento a 1.133 casos de violencia. Del compromiso con el país de no permitir la impunidad en ninguna instancia ni bajo ninguna circunstancia. Entre aplausos y un estrechón de manos con la presidenta de la Asamblea encargada, Esther Cuesta, de la Revolución Ciudadana, abandonó el hemiciclo. Y durante esta jornada, otras autoridades como el Defensor del Pueblo, el Contralor y el presidente del Consejo de la Judicatura también rindieron cuentas. Al finalizar la tarde también estuvo presente la vicepresidenta Verónica Abad. En Quito, Karen Aro, Teleamazonas. Que si bien es cierto... La ciudad de Nueva York se apoyará a agentes migratorios para que detengan y deporten a quienes sembraron el caos en la crisis migratoria. Varios de ellos se refugiaron en albergues camuflados entre los solicitantes de asilo. Vámonos a Nueva York para que Alcibiades Onofre nos cuente detalles. Alcibiades, buenas noches. Buenas noches. Autoridades de inmigración solo podrán ingresar a áreas sensibles de Nueva York, como iglesias y escuelas, para detener a personas y deportarlas, solo con una orden judicial. Los migrantes están muy preocupados y hay una alta incidencia de estrés e incertidumbre, ya que se registran detenciones colaterales, pues aquellas personas que tenían antecedentes y que fueron detenidas condujeron a la detención también de inocentes. Veamos enseguida el siguiente reportaje. Este es uno de los albergues en Manhattan, el conocido Hotel Row. En varias ocasiones fue uno de los escenarios del descontrol de los solicitantes de asilo. Ahora así luce. Los que salen son apenas unos cuantos huéspedes inmigrantes. El frío no los deja. Y otros pasan fumando en grupos reducidos en los exteriores. Oh, no se ven mucho. ¿Por qué? No sé, yo creo que tienen miedo. Todo lo que va a estar pasando. Tienen miedo, todo lo que está pasando. Contra esta situación, que aún persiste, es que las autoridades de inmigración actuarán en Nueva York. El alcalde de la ciudad recordó a los policías que pueden trabajar con ICE en investigaciones criminales, pero no en procedimientos de deportación federales.
pero que en caso de que individuos bloqueen u obstruyan su desempeño, las autoridades federales procederán. Nos han dicho que no tengamos miedo porque no hemos hecho nada, no venimos acá a robar ni tampoco a estar haciendo cosas malas en este país. María es una ecuatoriana que logró pasar a Estados Unidos unos días antes de que la aplicación CBP One sea bloqueada por el nuevo gobierno. Ella está de acuerdo con que sean los criminales quienes se tengan que ir primero. Sí, exactamente, más la preocupación por nuestros hijos que están aquí y no sé qué nos vaya a suceder. La culpa de uno la podrían terminar pagando todas las familias inocentes y eso es lo que genera que el estrés incremente en la población inmigrante, aseguran quienes caminan en la calle pensando que desde ahora podría ser su último día en el país del sueño americano. Dios es el único que nos protege y Él sabe que nosotros andamos, como le dije, por un camino correcto. Y si ya se da, pues me voy a mi país, no hay ningún problema. Aclarar algo para la comunidad migrante ecuatoriana en los Estados Unidos acerca de que en las últimas horas se ha difundido en redes sociales una información errónea que dice que los inmigrantes ilegales de origen ecuatoriano supuestamente no estarían en la lista de prioridades para personas que tienen que ser deportadas de los Estados Unidos, algo que es falso. Las autoridades estadounidenses dicen que cualquier persona que se encuentre de manera ilegal dentro de este país puede ser deportada en las redadas o cualquier otro tipo de operativo sin importar la nacionalidad porque no hay preferencias para nadie. En las próximas emisiones también tendremos detalles de cómo se preparan algunas familias que ya tienen muchos años en los Estados Unidos ante estos posibles procesos de deportación. Seguimos con más en 24 horas. Gracias, Alcibiades, además por la aclaración. Y deportaciones masivas dispuestas por Donald Trump y ejecutadas desde su posesión podrían provocar una caída del PIB anual por encima del 5% en 7 países de la región. La razón, la disminución en el envío de remesas. Bajo la promesa de deportar cerca de 14 millones de migrantes que viven en Estados Unidos, Donald Trump ejecuta una serie de decretos con políticas antimigratorias con las que busca reducir el ingreso irregular de viajeros. Tan solo en el 2024 las deportaciones rompieron récords, con casi 300.000 inmigrantes expulsados, en su mayoría de países como México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Y en el 7º puesto de esta lista se encuentra Ecuador. Es así que las remesas familiares de estas diásporas que se encuentran en Estados Unidos llegan a superar el 95% y representan entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto de ciertos países. En el caso de México, las remesas registradas alcanzan los 60.000 millones de dólares. En el segundo lugar se ubica Guatemala con cerca de 25.000 millones de dólares. República Dominicana con más de 10.000 millones de dólares. Los siguientes son Colombia, Honduras y El Salvador, cuyos envíos se encuentran entre los 8.000 y 9.000 millones de dólares. Por debajo de estos países se ubica Ecuador, cuyas remesas están cerca de los 7.000 millones de dólares, cifra comparable con lo que Ecuador recibe por las exportaciones de banano, y de estos envíos el 70% proviene de Estados Unidos. Con todos estos datos se ve un peligro inminente tanto en la parte económica como social de los países involucrados, pues el plan de deportaciones masivas de Trump podría provocar una caída del PIB anual de estos países por encima del 5%, que equivale a pérdidas de hasta 1.7 billones de dólares anuales. Esto según un informe de la organización American Immigration Coalition. Astrid Singre, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda de actividades en Manabí, revisó el proyecto Puente Lodada, socializó el programa Jóvenes en Acción y conversó con agroproductores de la provincia. 3 cantones manavitas fueron visitados este jueves por el primer mandatario Daniel Noboa. En Puerto Viejo, el jefe de Estado socializó el programa Jóvenes en Acción. Este proyecto permite que más de 1.600 manavitas adquieran experiencia laboral. La iniciativa entrega una transferencia económica de $400 mensuales por un lapso de 90 días a todos aquellos ciudadanos de entre 18 y 29 años que emprendieron proyectos o acciones que mitiguen la crisis ambiental y energética del país. Durante su discurso, Noboa comentó que 80.000 jóvenes a escala nacional son parte de este programa. Eran $100 millones que sacamos del Estado y se los entregamos a 80.000 jóvenes.
Más temprano, el presidente de la República asistió a la carpa explicativa del proyecto Puente Lodana, obra que tiene una inversión de cerca de $7 millones y que conectará los cantones de Portoviejo y Santa Ana con la parroquia Honorato Vázquez. Este jueves el Ministerio de Transporte firmó el contrato de adjudicación de la obra mencionada y que fue gestionada en coordinación con el Comité para la Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. El devastador invierno afectó esta conexión. Desde entonces, los habitantes de este cantón han visto reducida su economía debido a los problemas de movilidad. Este proyecto, con una inversión de casi $7 millones, contempla la construcción de 2 puentes. En la tarde, Noboa se trasladó a Paján, en donde dialogó con agroproductores manavitas. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Invitados todos. Recorridos por las calles, conversatorios con jóvenes y gira de medios fueron algunas de las actividades que cumplieron los candidatos presidenciales este jueves. Los temas en los que se centran para captar votantes son la seguridad y la economía. La costa del país fue la escogida por los candidatos a la presidencia para hacer campaña este jueves. Henry Kronfle del Partido Social Cristiano, por ejemplo, recorrió los mercados de Manta. Escuchando los problemas que tienen y apuntándolos para resolverlos cuando estemos en el gobierno, porque están desatendidos. También en Manta estuvo la candidata de Sociedad Patriótica, Andrea González. Con chaleco antibalas saludó a sus simpatizantes y acompañó a un grupo de mujeres a hacer actividades deportivas. Mientras tanto, en Daule, la aspirante de Revolución Ciudadana, Luisa González, realizó un conversatorio con líderes y representantes del sector productivo rural. Allí habló de sus planes para la salud y educación. De las primeras acciones será empezar la construcción del hospital para Daule, que tiene un costo aproximado de $40 millones. En Guayaquil, Iván Saquicela de Democracia Sí ofreció una rueda de prensa en la que se refirió al tema migratorio a propósito de las nuevas medidas tomadas por el gobierno de Estados Unidos. Vamos a luchar por conseguir el estatus de protección temporal. Pero en el espacio de entrevistas de 24 horas estuvo Francesco Tabacchi de Creo, quien aseguró que depurar la función judicial será uno de sus ejes principales para combatir la inseguridad. Más tarde se reunió con jóvenes universitarios. Mano dura para los jueces y fiscales corruptos. Por eso los quiero llevar presos de por vida. Jimmy Jairala optó por atender medios de comunicación, en donde se refirió a su propuesta de educación dual para jóvenes. Ya en la sierra del país, Enrique Gómez de Suma realizó una gira de medios en Cotopaxi y lo mismo hizo Henry Cucalón de Construye en Pichincha. Un IVA competitivo, no alto, lo puedo bajar en un punto una vez que discipline, acorte los gastos. Finalmente, el aspirante de Unidad Popular, Jorge Escala, en la mañana acudió hasta el SRI en la capital para exigir el cobro de impuestos y luego llegó hasta la Avenida Patria para hablar con comerciantes. El periodo para que los candidatos hagan campaña electoral vence el 6 de febrero. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Seguimos, amigos. Policía y Fiscalía ejecutaron allanamientos esa madrugada en las oficinas y domicilios de funcionarios del Ministerio de Economía por el delito de asociación ilícita. Las autoridades investigan la existencia de una red de cobros ilegales. Este es el momento en el que agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General del Estado ingresaron a las oficinas del Ministerio de Economía en la capital esta madrugada. Las autoridades investigan el delito de asociación ilícita y es por ello que los domicilios de algunos de los funcionarios también fueron allanados. En el operativo participó el ministro Juan Carlos Vega, quien explicó a 24 horas que aquello fue petición suya. Esta fue una denuncia presentada por nosotros, investigada por la Fiscalía y coordinada muy de cerca con la Policía Nacional. Aunque los detalles de la investigación son reservados, se conoce que la indagación se relaciona con una presunta red de corrupción en la que funcionarios cobraban sobornos para agilizar pagos a proveedores. Entre los indicios recabados están computadoras, celulares, dinero en efectivo y documentos. Esto en base a nuestro compromiso y el del Gobierno Nacional de no tolerar actos de corrupción y de trabajar con todas las instituciones que requieran investigar
y limpiar de una vez por todas los actos de corrupción de las entidades públicas. El Ministerio de Gobierno en un comunicado también se pronunció al respecto y aseguró: en este gobierno no solapamos la corrupción, ni a quienes traicionan la confianza de los ciudadanos. Estamos comprometidos con cero corrupción y cero impunidad. Confiamos en que la justicia siga su curso con rigor y responsabilidad. Por el momento, las investigaciones no dejan personas detenidas. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Y dictan arresto domiciliario al juez que dejó en libertad a alias Momo, señalado en el caso de las Malvinas. El liberado se benefició con la decisión del gobierno de Guillermo Lasso de indultar a privados de libertad y cuyos decretos derogó el actual gobierno. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, hacinamiento carcelario de por medio. El entonces presidente Guillermo Lasso firmó 5 decretos ejecutivos con los que permitió indultar a privados de libertad que cumplían una lista de requisitos. De entre los primeros decretos, el 265, con el que concedió el perdón de la pena a quienes padecían enfermedades catastróficas y en etapa terminal, siempre que tengan sentencia ejecutoriada y no estén condenados por una docena de delitos, entre ellos delincuencia organizada. Pero no ocurrió así, y muestra de ello es que el juez de garantías penitenciarias de Guayaquil, Jorge Aldaz, permitió que un sentenciado por delincuencia organizada se beneficie del indulto, aun cuando este delito constaba en la lista de exclusiones. Fiscalía abrió una investigación por prevaricato y la noche de este miércoles detuvo al magistrado. En el operativo se incautó dinero en efectivo, celulares, laptops y documentos. También se allanó el Complejo Judicial Norte y la Penitenciaría del Litoral. Y como si el tema no fuese ya lo suficientemente grave, se confirmó que quien fue puesto en libertad por el juez Macías es Brian Alvarado, conocido con el alias de Momo, un sujeto que en su haber, además de delincuencia organizada, tiene procesos por asociación ilícita, receptación, tenencia y porte de armas. Y no solo eso. Alvarado, alias Momo, fue mencionado por un testigo en el caso Malvinas, quien lo vincula directamente con el asesinato de los 4 menores de edad, detenidos por una patrulla de uniformados de la Fuerza Aérea en diciembre pasado y que fueron asesinados en Taura, hecho aún en investigación. En paralelo, el presidente de la República resolvió este miércoles derogar el decreto 265 usado para indultar a este sujeto y otros 4 similares, advirtiendo que quienes, haciendo uso de estos, hayan excarcelado a privados de libertad que no cumplían con los requisitos, serán responsables administrativa y penalmente, conforme las autoridades lo determinen. Carlos Acoto, Teleamazonas. Se suspendió la audiencia de apelación a la prisión preventiva del caso Malvinas, prevista para este jueves 23 de enero. Esto debido a que el juez se excusó de continuar con la diligencia donde se resolverá si los 16 militares procesados se defienden en libertad o continúan en la cárcel regional Cotopaxi. Según uno de los abogados del caso, el magistrado se excusó y ha instalado la audiencia telemática. Ahora se espera un nuevo sorteo para que otro juez asuma la apelación. Ex jueces de la Corte de Justicia del Guayas, incluida su expresidenta, visitaron casi 300 veces el domicilio del ex legislador social cristiano Pablo Muentes. Así lo revela el expediente del caso Purga. Este miércoles, 19 de los procesados fueron llamados a juicio. No solo hubo llamadas telefónicas y mensajes por WhatsApp. En 292 oportunidades, una lista de ahora ex jueces de la Corte Provincial del Guayas visitaron la casa del ex legislador socialcristiano Pablo Muentes, ubicada en Isla Mocolí, un exclusivo sector de San Borondón, al que se convirtió en lugar de las reuniones. Acudió por lo menos en 35 ocasiones la expresidenta de esa corte, Fabiola Gallardo, que, aunque un número importante, no es ni la mitad de las veces en las que el ex juez Johan Marfetán visitó el domicilio de Muentes. En total, 108 veces. Es la información recabada en el caso Purga, que fue puesta a consideración del juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, quien este miércoles resolvió llamar a juicio a 19 personas. Los mencionados, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo y Johan Marfetán, junto a Mercedes Villarreal, exfuncionaria del Consejo de la Judicatura, en calidad de autores, es decir, líderes de esta presunta estructura criminal. Otras 15 personas afrontarán este juicio en calidad de colaboradores. En esa lista otros ex jueces, ex funcionarios judiciales, asesores y demás.
En este caso, la esposa de Muentes y otras 3 personas fueron sobreseídas. Es el caso Purga, en el que, a decir de Fiscalía, se investiga una presunta red de delincuencia organizada, desde donde, partiendo del poder político, pervirtiendo el poder judicial, se buscó favorecer intereses individuales e incluso del narcotráfico. Carlos Acoto, Teleamazonas. El ganadero y ex dirigente gremial Paul Olsen denunció en sus redes sociales el asalto a su camaronera ubicada en el cantón Naranjal. El hecho violento quedó grabado en videos. El asalto quedó registrado en las cámaras de esta camaronera ubicada en la parroquia Taura del cantón Naranjal, provincia del Guayas. A esta propiedad privada del ganadero y exdirigente gremial Paul Olsen llegó un grupo armado de cerca de 15 sujetos que se movilizaban en 2 camionetas. Una de ellas se quedó estacionada a la entrada del recinto y el segundo automotor de color negro ingresó al perímetro. Y desde ahí, como se observa en las imágenes, se bajan delincuentes encapuchados y con armas en mano, entre ellas fusiles. Olsen, de 58 años, reportó el hecho violento en horas de la tarde a través de su cuenta de X y aquí señaló: se pidió auxilio al 911. Tardía y pobre presencia policial, sabiendo por cámaras dónde estaban los criminales. Se dieron la vuelta y se fueron. ¿Quién va a invertir? De momento se conoce que uniformados de la Policía Nacional se encuentran investigando más sobre esta alerta para dar con el nombre de la banda terrorista que estaría atrás de este suceso. Este es un caso más que se da en medio del aumento de secuestros, que en el 2024 cerró con más de 2.200 casos, un incremento del 13% si lo comparamos con el 2023. Así también están las extorsiones, que el año pasado superaron las 19.000 denuncias, siendo Guayas y Pichincha las provincias más afectadas. Astrid Singre, Teleamazonas. Como parte del plan Apolo, el bloque de seguridad intervino en la parroquia Pascuales en Guayaquil. Detuvo a 6 delincuentes y se decomisó varias evidencias como motos con placas adulteradas. Fueron más de 1.200 uniformados los que la madrugada de este jueves intervinieron la parroquia urbana Pascuales en el norte de Guayaquil. En una de las casas allanadas se encontró esta pistola y decenas de municiones, al igual que dinero en efectivo sin justificar. Según información de inteligencia militar, el predio pertenece a la expareja de un cabecilla de los Chone Killers, que fue asesinado en el 2021 en el cantón Durán. En la fachada de la vivienda se encuentran agujeros provocados por el impacto de proyectiles de ataques previos. Aquí tenemos la presencia también un poco de los tiguerones. En total, el operativo Apolo 3 dejó 6 detenidos, 9 armas de fuego y municiones decomisadas, al igual que varios sobres con droga incautada. También 2 chalecos balísticos, 8 motos con alteraciones en su documentación, 2 carros reportados como robados recuperados, teléfonos celulares y 4 cámaras de seguridad desinstaladas. Este fue el tercer día de operativos como parte del plan Apolo. El pasado martes, el bloque de seguridad intervino en el Cerro Las Cabras, donde 13 miembros de los Águilas fueron aprehendidos. A 4 de ellos se les dictó prisión preventiva, a 7 medidas sustitutivas y un menor señalado como gatillero fue entregado a sus padres por la policía. La operación Apolo 2 en Sociovivienda en el noroeste de Guayaquil dejó 10 detenidos, 5 recibieron prisión preventiva, los demás medidas sustitutivas. La Policía Nacional es una institución seria y por lo tanto nosotros estamos cumpliendo nuestras actividades, cogiendo a los detenidos y exigiendo también a las autoridades que cumplan su función. Aquí no estamos para pedir de favor. Los operativos se realizaron en las ciudades de Guayaquil y Durán. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas. Y sujetos armados irrumpieron en la delegación del Consejo de Participación Ciudadana en Los Ríos, en Babahoyo. En un comunicado, la entidad señaló que los delincuentes sometieron a los servidores y se les llevaron sus pertenencias. La institución presentó la denuncia ante Fiscalía para que inicie la respectiva investigación.